Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a la quinta clase del curso Primeros Pasos a la Computación. En la clase anterior vimos un pequeño documental acerca de la historia de la computadora, de cómo la computadora ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, es decir, desde que las computadoras eran grandes hasta como la conocemos en la actualidad, pequeñas computadoras que podemos incluso llevarnos en nuestros bolsillos. Pero estos cambios suceden gracias a tres elementos o componentes electrónicos principales. El primero son las válvulas o tubos de vacío, en las cuales funcionaban como reguladores de señales eléctricas. Las computadoras aquí eran grandes, es decir, que ocupaban, o mejor dicho, tenían miles y miles de estas válvulas o tubos de vacío, por eso eran inmensas, con desventajas de las cuales consumían mucha energía y pues generaban mucho calor. En el transcurso reemplazan estas válvulas o tubos de vacío por los transistores, en los cuales ya estas computadoras pues reducen su tamaño a un 50%. Posteriormente nacen ya los circuitos integrados y es la nueva generación de las computadoras hasta la actualidad, de las cuales pues su tamaño nos permite transportar de manera fácil. Y es aquí de estos procesos, de estos cambios que ha tenido la computadora, que las dividieron por generaciones. Y es el motivo de estudio de esta clase. Así que vamos con la primera generación, comprendida entre el año 1935 y 1958. En este intervalo de tiempo se crearon muchas computadoras que compartían las siguientes características. Dice, contenían tubos de vacío que al calentarse se quemaban y producían errores. Como mencioné anteriormente, estas grandes computadoras tenían en su interior o funcionaban a través de miles de tubos de vacío. Entonces, por aquello, aparte de que consumían electricidad, aparte de que generaban calor, pues tendían a quemarse y producían ciertos errores. Estaban compuestas por aproximadamente 200.000 piezas mecánicas. Ocupaban grandes espacios físicos, su peso era entre 70 y 80 toneladas aproximadamente y pues medían a lo largo entre 18 y 20 metros. La programación se hacía en lenguaje máquina. La programación quiere decir, la programación es un proceso para realizar o crear un programa para una computadora. El lenguaje máquina es el lenguaje que entiende la computadora. Este lenguaje se basa en el sistema binario, es decir, dos dígitos, ceros y uno. A diferencia del lenguaje humano, que es el que entendemos las personas y utilizamos sistemas decimales para los números y el alfabeto para las letras. Es decir, que la computadora entiende el lenguaje máquina muy diferente a lo que entendemos las personas que nos comunicamos a través del lenguaje humano. Así que estas computadoras pues era sí o sí instruirlas, darles instrucciones a través de ceros y uno. Un ejemplo, la frase hola, pues traducida al lenguaje máquina quedaría de la siguiente manera. Un ejemplo de computadoras en este intervalo de tiempo fueron la Mark I, la EDVAC, fueron la ENIAC. Si no sabes o no te suenan estas computadoras, en la clase anterior detallamos cada una de ellas, puedes pasarte a verlas. En el fondo de esta presentación vemos lo que fueron estas computadoras, el tamaño que ocupaban. Vemos que eran muchos cables, incluso muchas personas tenían que estar manipulando, una sola era imposible. Ocupaban, aparte de los tubos de vacío, muchas piezas mecánicas. La segunda generación ya fue entre el año 1959 y 1965. En este intervalo de tiempo, las computadoras que se construyeron tenían las siguientes características. Ya los tubos de vacío fueron reemplazados por transistores. Como vemos en la imagen, las computadoras reducen su tamaño, ¿no?, en un 50%. Velocidad de operaciones en microsegundos, es decir, ya podemos realizar mucho más operaciones en menos tiempo. Aumenta la capacidad de memoria y la programación se hace en lenguajes de alto nivel como Fortran y COBOL, que son lenguajes de programación de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son herramientas que permiten al programador, es decir, a la persona especialista en realizar estos programas para computadoras,
realizar su código o sus instrucciones del programa de manera fácil o de manera entendible para la persona, con un lenguaje ya similar al del ser humano. Entonces esta herramienta lo que hace es que se programe o se instruya a la computadora con un lenguaje cercano al ser humano, y esta herramienta se encargue de transformar a lenguaje máquina, que aún hasta el día de hoy, la actualidad, pues la computadora sigue entendiendo el lenguaje máquina, sino que esta herramienta nos ayuda a poder nosotros fácilmente escribir instrucciones, es decir, programas, crear programas mucho más fáciles, y esta herramienta se encarga de convertirlos en lenguaje máquina, es decir, ceros y uno. Más adelante es de estudio este tema sobre el lenguaje máquina y detallaremos un poco más. Entonces Fortran y COBOL pues son lenguajes, son estas herramientas que aparecieron ya en esa época. La tercera generación fue comprendida entre el año 1966 y 1970. Estas computadoras pues ya sustituyen los transistores por microtransistores, pues aún más reduciendo su tamaño. El tamaño físico pues ya disminuye en un 60 y 70%, la velocidad de procesamiento en microsegundos, capacidad de ejecutar más de un programa de manera simultánea, es decir, que ejecutaban ya programas no uno, sino dos o tres, varios programas. La aparición incluso del sistema operativo. Si nos fijamos en la figura de fondo, vemos que ya incluye una pantalla. Es decir, que ya el sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Antes de esto, el sistema operativo es un programa, un software que es intermediario entre el computador y las personas. Entonces el sistema operativo fue creado para aquellas personas que no tenían conocimientos en programación. Es decir, solo utilizábamos de manera normal un computador, no de manera no para programadores. Es decir, en el tiempo de antes las computadoras solo tenían acceso a aquellas personas científicas o personas instruidas o con conocimientos en computación, en ciencias de la computación, hardware y software. Solo ellas podían manipular un computador. Pero a la medida del tiempo se dieron cuenta de que también podrían tener acceso personas normales, naturales, que no tenían conocimientos en computación. Así que de manera comercial pues comenzó ya a buscar la manera de cómo el ser humano o las personas que no tienen conocimiento en computadora puedan manejar estos instrumentos. Así que nace el sistema operativo, que es un software que, como ejemplo, Windows es un sistema operativo basado en ventanas, en carpetas, de manera gráfica. Entonces nos permite de manera gráfica interactuar con la computadora y de manera también sencilla y fácil. Entonces eso es un sistema operativo. La cuarta generación, en cambio, va del 1971 a 1983. ¿Qué características tenían estas computadoras? Pues ya el microtransistor es sustituido por los circuitos integrados. La velocidad de operación es de nanosegundos, aún mucho más rápidas. Los lenguajes siguieron apareciendo más lenguajes de programación, es decir, herramientas como ya Pascal y BASIC. La aparición de computadoras personales, es decir, las PC. Las computadoras de escritorio aparecieron ya en este intervalo de tiempo, y como vemos de fondo pues ya el inicio de lo que es Apple, de lo que es Microsoft sacando sus prototipos ya de computadoras personales, no prototipos, ya computadoras comerciales que las personas pueden ya adquirirlas y tenerlas en su hogar. La quinta generación comprende del año 1984 hasta la actualidad, cuyas características pues ya están hechas con microcircuitos integrados, aún más pequeñas, como vemos en la imagen, ya son computadoras, incluso laptops portátiles, y se consideran computadoras con inteligencia artificial, que quiere decir que estas computadoras pues ya interactúan con el ser humano, tienen una inteligencia no igual, se podría decir que es similar, casi cercana, o eso intentan, al ser humano. Es decir, que estas computadoras podemos ya conversar, pueden mantener incluso una conversación con el ser humano dando respuestas. Un ejemplo de esto puede ser los chatbots más conocidos que utilizan ya empresas para lo que es atención al cliente. Entonces una persona ingresa a su sistema web, le pregunta sobre X producto o servicio, y pues lo que te contesta a través de este chat no precisamente es una persona, un ser humano.
sino que es un robot el que te está contestando de manera que puede mantener una conversación contigo. Eso es lo que se considera como inteligencia artificial y hay muchos más ejemplos. También podemos ya compartir información, recursos y servicios a través ya de la red de internet. Pues bien, hasta la actualidad hemos visto que tanto el sistema de cómputos, es decir, las computadoras, como el software, los programas, vienen evolucionando, cambiando, actualizándose cada cierto tiempo. Y es así como, por ejemplo, cuando uno se compra un teléfono, este año, ya el próximo sale un nuevo teléfono con mejores características. También los softwares comienzan a actualizarse. Un ejemplo de estos vendría a ser los propios sistemas operativos. Ejemplo, pasamos del Windows 7, del Windows 8 al Windows 10 y así el software, y no solo este sistema operativo, sino otros software comienzan a actualizarse a medida que van mejorando sus características. Pues bien amigos, eso ha sido todo por este video, por esta clase. La próxima clase vamos a ver ya lo que es la clasificación de las computadoras. Y cualquier pregunta, sugerencia, no duden en comentar. Y nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.